Gracias, José Luis. Muy bien, a continuación tendremos un foro a cargo de Impact Hub. Impact Hub es una plataforma global con presencia en más de 100 ciudades que impulsa la innovación y el emprendimiento con impacto en El Salvador. Ellos lideran el desarrollo del ecosistema emprendedor mediante programas de incubación, aceleración y conexión con la inversión. Han acompañado a más de 300 empresas, facilitando su acceso a mercados internacionales, capital y alianzas corporativas. Actualmente lideran iniciativas como Venture Bridge, que conecta startups con corporativos e inversionistas estratégicos para fomentar el crecimiento económico del país. Quiero invitar a que nos acompañe, aparte de este foro, a José Roberto Rodríguez Duque. Él es el director ejecutivo de Impact Hub San Salvador. Él lidera el programa Venture Bridge, que conecta a startups salvadoreñas con inversión corporativas regionales. José Roberto es una estratega empresarial con más de 15 años de experiencia en innovación, marketing y expansión internacional. Es cofundador de Impact Hub San Salvador y Alpha Ventures, la comunidad de startups con más impacto en la región. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Una vez ellos estén sentados, vamos a aplaudirles a todos para poderlo hacer, por favor. También Ricardo Cuellar, él es el CEO de Nico, que estará presentando el caso de cómo Nico se está convirtiendo en el primer unicornio de Centroamérica mediante alianzas estratégicas, adopción masiva, business degree en la UNSC. Ricky Cuellar fue fundador de Hugo App y su director financiero. Además, fue el que logró consolidar las operaciones y entregar la última vía en 6 países y llegar a más de 1.3 millones de usuarios, procesar más de 1.000 millones de dólares. También nos va a estar acompañando Salvador Ramírez. Él es el cofundador de Boxful, es una startup de logística que ofrece soluciones eficientes para e-commerce y empresas tradicionales. Salvador es un emprendedor experimentado con un historial de éxito, con 2 salidas millonarias, con más de 15 años de experiencia en la fundación y dirección de empresas tecnológicas innovadoras, y aporta una gran experiencia en desarrollo empresarial y gestión ejecutiva. También estará con nosotros Juan David Hernández, es el CEO de Dimo. Es una fintech que democratiza el acceso a productos financieros con más de 30,000 usuarios activos, profesionales de las telecomunicaciones y fundador de startups con más de 15 años de experiencia. Nos va a acompañar también Juan Rivas, es el CEO de The Loop, startup con enfoque sostenible que transforma excedentes alimenticios con valor para el retail y el consumidor, con más de 10 años de experiencia en el campo de la economía circular en América Central. Y finalmente Alejandro McCormack, él es el CEO de Abaco Capital y él presentará cómo han logrado construir un modelo de inversión regional que genera alto valor a corporativos, emprendedor salvadoreño con amplia experiencia en fintech. Trabajó como director de producto en N26, el primer banco totalmente digital de Alemania, y más tarde dirigió la expansión de mercado en Rising, un unicornio fintech. En 2022 regresó a El Salvador para dirigir Nico, el primer neobanco de la región, centrado en transformar la banca tradicional con tecnología, soluciones centradas al cliente. Quiero, si son tan amables, hoy sí, vamos a darle un fuerte aplauso a José Roberto, a Ricardo, a Salvador, a Juan David, a Juan Rivas y a Alejandro McCormack, todos ellos, sin duda alguna, los nuevos líderes de El Salvador. Gracias, adelante. Muchas gracias, Charlie. Bienvenidos a todos. Es un gusto recibirlos el día de hoy. Vamos a ver si pueden colocar la presentación acá. Bueno, no se imaginan lo emocionante estar aquí enfrente a ustedes este día para presentarles lo que hace 7 años, de la mano con el Impact Hub, nos propusimos a intentar hacer en el ecosistema de innovación en El Salvador. Mi nombre es José Roberto, patriótico, amo el país y desde hace, no sé, que tengo memoria, he sido emprendedor y he vivido todas las dificultades que los emprendedores tienen cuando quieren empezar a hacer un negocio en El Salvador. Y fue ahí que decidimos, junto a otros visionarios hace 7 años, fundar lo que sería Impact Hub en El Salvador. Impact Hub, como lo mencionaba Charlie, es una organización global que tiene presencia en más de 100 ciudades y justamente vivimos bajo una filosofía. Vivimos en el futuro, pero operamos en el presente. Y eso es una frase que quiero que todos se enmarquen este día, porque es la forma en la que hoy por hoy funciona
el ADN de lo que hemos creado en nuestra organización. Y es ahí, después de pandemia y después de muchos temas de globalización, nos dimos cuenta de cómo las startups, y tal vez quiero hacer una pregunta acá, ¿cuántos de ustedes saben qué realmente es una startup? Si quieren me pueden levantar la mano. Bien, y vamos a hablar mucho de esto, de qué realmente es una startup, porque a veces hay algunos conceptos que se mantienen como una startup es una empresa que acaba de empezar. Es decir, es una empresa que en la línea de tiempo está en sus inicios. Y la respuesta no, una startup es un modelo de negocio que justamente pueden aprovechar todo un ecosistema para crecer y escalar, como lo decía el primer panelista, exponencialmente. Estamos en la época de la disrupción, estamos en la época en la que tenemos que aprender a utilizar las nuevas tecnologías para volvernos más longevos y que las iniciativas que hoy por hoy desarrollamos duren por más tiempo. Así que vamos a dar inicio. Estoy muy contento, como les decía, de estar el día de hoy acá, porque ha sido un esfuerzo que no tienen idea. Han sido muchísimos años de trabajo tratando de posicionar el ecosistema de innovación localmente, y hoy que estamos en el evento más importante que conglomera toda la empresa privada acá, venimos a aportarles con nuestra comunidad de empresarios innovadores que están haciendo algo diferente, que están haciendo algo que puede transformar la economía de nuestro país 100 veces, y eso lo van a aprender el día de hoy. Hay un mensaje acá que dice: las empresas del futuro no solo innovan, sino también invierten en innovación. Vamos a ver. A ver, ahí está. Como les mencionaba, les comentaba un poquito más de Impact Hub. Somos parte de una red global. Operamos pensamos siempre operar en el futuro, pero también trabajar en el presente día a día. Hemos fundado más de 16.500 startups alrededor de nuestra red, generado más de 38.000 empleos, pero esto es lo que la red global ha hecho a nivel internacional. Sin embargo, a nivel local, nosotros nos hemos enfrentado con el ecosistema, con las dificultades, con las barreras, que El Salvador, siendo un país como el que es, con un gran potencial, siendo un país limitadamente pequeño geográficamente, pero con una capacidad impresionante. Yo les voy a contar una pequeña experiencia. A estos muchachos que tengo aquí presentes, incluso con otros también empresarios, los hemos llevado a diferentes misiones comerciales de inversión. Y ustedes no se imaginan ver fondos de capital de riesgo hablando con nuestras startups y viendo el potencial que tienen, pidiendo no miles de dólares, pidiendo millones de dólares para generar empleos competitivos, para generar innovación en nuestro país y para promover El Salvador como un destino que puede convertirse en un hub de la innovación a nivel global. Y esta creo que es la visión del por qué nosotros hacemos lo que hacemos, el por qué yo me desperté el día de hoy y le dije, vamos a ir a ENADE y vamos a ir a presentar la visión de lo que realmente pensamos para nuestro país, y es convertir a El Salvador en el epicentro global de la innovación, generando empleo de alta calidad, pero al mismo tiempo promoviendo el emprendimiento y atrayendo inversión global. Es importante que todos estamos aquí presentes nos pongamos en la cabeza a pensar qué pasaría si El Salvador se convierte en el nuevo Silicon Valley, o mejor que Silicon Valley. ¿Cuántas oportunidades no hubiesen para nuestras empresas? ¿Cómo nuestros negocios tuvieran que evolucionar el día de mañana? ¿Cómo vamos a hacer uso de la tecnología? Y hoy en día tenemos a 5 empresarios acá que están haciendo cosas excepcionales con poco tiempo de duración en sus negocios. Cuando hablo de poco tiempo de duración en sus negocios, están generando millones de dólares en menos de un año de operación. Sus empresas están valuadas en una cantidad importante en menos de 2 años de duración. Entonces nosotros a veces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestra empresa? Que llevamos 30 años como empresa y no hemos tenido un crecimiento exponencial en esos 30 años, pero nos sentimos que todos los días seguimos trabajando con el mismo esfuerzo y empeño. Hay un dicho que dice, hay que trabajar más estratégicamente y no más arduamente. Y yo creo que ese es el propósito de la reunión o de nuestra participación en ENADE. Ahora, vamos a aclarar algunos conceptos que creo que es importante que definamos un poquito un nuevo glosario para todos los que estamos aquí presentes. El primero, yo les hablaba de qué es una startup. Una startup no tiene que ver con el tiempo en el que inicia un negocio.
una startup tiene que ver con el modelo de negocio con el cual se desarrolla un negocio. Y son dos cosas muy distintas. Una startup básicamente lo que significa es qué tan rápido su solución puede escalar y puede convertirse en una solución global. Estamos hablando de globalización, no estamos hablando de una solución para El Salvador. El Salvador es pequeño geográficamente. Las grandes soluciones globales que conocemos hoy en día, yo estoy seguro que todos los que están acá, muy pocos conocieran qué es una startup, pero si yo les pregunto cuántos conocen Netflix, seguramente todos me van a levantar la mano que tienen Netflix en sus casas instalados. ¿Y por qué? Porque es una solución que dio una solución para todo el mundo. Y eso es parte de lo que buscamos generar en las innovaciones. Soluciones que generen negocios escalables para mercados globales y con un alto potencial de crecimiento en el corto tiempo. Ahora bien, ¿qué no es o cuáles son las diferencias de una startup con un emprendimiento tradicional? Hay muchos negocios que me dicen, mira, yo quiero crear un negocio de verdad, me dicen. Yo no quiero crear una startup, yo quiero crear una empresa de verdad. Una empresa que tenga sus ingresos, que tenga sus gastos, y esto está bien. Si es que hay muchas empresas que nacen y crecen y nacen para eso, para repartirse en las utilidades, tener junta de accionistas, etcétera. Todo eso está perfecto. Pero una startup como tal no necesariamente va por ese camino. Sí, evidentemente busca generar ingresos, utilidades, pero al mismo tiempo también su solución está marcada en un camino de escalabilidad que se llama el Venture Capital. Ya vamos a hablar al respecto. Entonces, la escalabilidad, número 1, es el principal diferenciador con una empresa tradicional. 2, el uso de la tecnología. Sin lugar a dudas, es el principal activo de una startup por el tema de la escalabilidad y el financiamiento. La startup que entra bajo el modelo de startup tiene que conseguir rápidamente financiamiento para poder volverse global, porque seguramente en sus primeros años va a perder dinero. Para poder llegar a todo el mundo tenemos que perder dinero. Si nuestra solución es viable cuando tengamos 1 billón de usuarios, bueno, entonces vamos a perder dinero mientras no tengamos 1 billón de usuarios. Pero después de que tengamos más de 1 billón de usuarios, nuestra solución empieza a crecer exponencialmente. Y es ahí donde vienen los retornos importantes para el resto de los inversionistas, los fondos de capital de riesgo que deciden invertir en estas organizaciones. Ahora bien, yo dije temas de venture capital, los fondos de capital de riesgo. La pregunta es, ¿qué son los fondos de capital de riesgo y para qué existen? Justamente existen para invertir en innovaciones que nos permitan un mejor mundo, innovaciones que nos permitan un nuevo mundo, innovaciones que nos permitan vivir más. Para eso existen estos fondos y se llaman de riesgo porque el riesgo es alto. Y no buscan que todas las startups a las que le inviertan salgan adelante, buscan que una a la que invierta le genere el valor de 100 o 200 inversiones que hicieron en ellas. A partir de acá, los fondos de capital de riesgo aportan capital, acompañamiento estratégico y permite que estas startups crezcan exponencialmente. Solo para que tengan una idea, hay más de 450 billones que se invirtieron. Estamos hablando de billones, millones de millones que se invirtieron globalmente en startups en 2022. El 40% de estas inversiones se destinaron a mercados emergentes, a mercados en desarrollo como El Salvador o América Latina. 7 billones fueron destinados en América Latina y el 70% de las inversiones fueron destinadas a empresas unicornios como tal. Ahora bien, hablamos de un nuevo concepto. ¿Qué es unicornio? Las empresas unicornios son las empresas que están valuadas en más de $1 billón antes de que entren a la bolsa. ¿Qué significa eso? Que antes de que se vuelvan públicas, las empresas tenían un valor de $1 billón. Y la pregunta es, ¿qué tan rápido pueden lograr ese valor en el corto plazo? Y es ahí donde es más fácil hablarlo desde el ejemplo. Empresas como Airbnb, que seguramente todos se han beneficiado de estos negocios a partir de que Airbnb es viable aquí en el mercado. Empresas como Rappi, Uber o OpenAI también, las conocemos todas. Pero lo importante de acá es que en promedio casi todas se han tardado entre 3 a 4 años en volverse unicornios. Es decir, en volverse startups valuadas en más de $1 billón. Y volteemos a ver la cantidad de inversiones que han recaudado gracias a los fondos de capital de riesgo. Ahora bien, si ponemos a Uber como ejemplo comparado a nuestro PIB de El Salvador, nuestro PIB anda por alrededor de 34.02 billones. Ahora, Uber, su revenue anualmente es de $44 billones. Es decir, 1.29 de nuestra completa economía. Una startup como tal tiene la capacidad de generar nuestra completa economía en 1.29 veces. Una solución. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿a dónde están estas soluciones? ¿A dónde puedo invertir en ellas? Y a partir de esto,
les dejo otro ejemplo que me parece interesante mencionar, que es Jet. No sé cuántos de ustedes lo conocieron. Esta es la startup que alcanzó una evaluación de $1 billón en tiempo récord. Es la startup que en 4 meses alcanzó $1 billón y fue adquirida por Walmart por $3.3 billones para mejorar su plataforma de compra en línea. Fue la compra más grande que ha existido en Estados Unidos en una startup que hoy por hoy, en 2020, la startup dejó de operar y se fusionó completamente con Walmart. Dicho esto, hablamos de otro término importante que es la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es el valor del startup proyectado en el tiempo al día de hoy. Hay muchas startups que dicen, no, yo voy a crecer tantos millones de dólares, voy a vender en el tiempo, pero el día de hoy mi valor es tanto porque no he cumplido esa evaluación, pero estoy trabajando arduamente para hacerlo. Y es ahí donde con esas evaluaciones es que llegan a los fondos de capital de riesgo a levantar capital. Las variables que generan crecimiento en las evaluaciones es la atracción del startup, es decir, entre más rápido nuestras startups crezcan, más valuación van a tener. Y si tienen más valuación, más atractivas para los fondos de capital de riesgo son. Y otras variables que también controlan este tema es el área geográfica y el PIB de un país. Entonces, con el área geográfica no podemos hacer nada, a menos que conquistemos Centroamérica. Con nuestro PIB podemos intentar hacer algo. Es difícil, no crece tan rápido. Pero si nosotros como empresarios nos unimos a generarles tracción a estos muchachos con su experiencia, credibilidad, cartera de clientes y le inyectan la innovación que estos jóvenes traen, estos jóvenes que están orientados al mundo de Venture Capital pueden hacer que esas inversiones que ustedes hagan de tiempo, recursos y esfuerzo se conviertan en billones de dólares el día de mañana. Y es por eso que estamos aquí presentando para conocer un poquito más de este tema. Las evaluaciones en diferentes áreas de Latinoamérica rondan de este nivel. Una evaluación serie A en México, por ejemplo, antes de 10 a 30 millones de dólares. Eso significa las startups, obviamente esto varía dependiendo de la industria, pero las startups que están operando en México y que alcanzan una serie A rondan alrededor de 10 a 20 millones de dólares. Centroamérica o Salvador todavía tenemos nuestra única serie A, que es Nico, que ha entrado a esa categoría, y las demás que están dentro de nuestro ecosistema están acercándose cada día más al tema. Pero lo que podemos ver es que en mercados más grandes como Brasil, las startups llegan entre 15 hasta 40 millones de dólares de evaluación, lo cual para fondos de capital de riesgo, eso se vuelve más atractivo invertir en ellas. Y es por eso que si nosotros logramos que nuestras startups salvadoreñas hackeen su evaluación a través de alianzas estratégicas, créanme que estaríamos generando un gran potencial para nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestra iniciativa? Les traemos este programa que se llama se llama Venture Bridge, que básicamente funciona a través del Corporate Venture Capital o el famoso CVC, que es cómo logramos hacer alianzas estratégicas corporativas con nuestra innovación. Acabo de mencionar qué es lo del CVC, es decir, cómo ustedes se unen a la cadena de valor. Y acá para que vean cosas que no es algo que nos estamos inventando. Alphabet, que es el fondo de Google, ha invertido en Uber, Stripe, Slack, Robinhood, ha metido un total de más de $4 billones en 300 startups. Pero la salida que le generó Slack, Robinhood, valoradas en más de $20 billones, le ha generado el retorno suficiente para todas las inversiones que ha hecho en las 300 startups a las que ha invertido. Así como otros ejemplos por acá, Microsoft en OpenAI, Zipline, 1.3 billones, y pues no podemos hablar de OpenAI, lo que ha significado para el mundo, más de $80 billones en valuación. Entonces, esto no es algo que nosotros nos lo estamos inventando, es algo que ya el mundo hace para crecer, y lo que nosotros queremos es que El Salvador lo haga para escalar internacionalmente. Y la gran ventaja que tenemos es que la situación actual de startups en El Salvador se mira reflejada en alrededor de 23 o 24 muchachos. No sé por qué todos son relativamente jóvenes. No debería, no es el patrón, pero aquí en El Salvador cumple ese patrón. También faltan mujeres, como se podrán notar. Y dicho esto, pues podemos ver que tenemos como lo decía Alejandro en algún momento, tenemos creo que la mejor camada de startups de toda la región. Tenemos startups que han levantado un poco más de $70 millones de inversión y tienen más de $200 millones en evaluación. Entonces, yo creo que la pregunta es esa, creo que se me acaba el tiempo. Me encantaría poder seguir contando más, pero les tenemos el plato fuerte, ¿verdad? Y el plato fuerte es nuestra comunidad acá representada. Y esta foto solo quiero que se la lleven en la mente, porque mi persona, como José Roberto Rodríguez, de la mano con el Impact Hub, no se imaginan lo orgulloso
que me he sentido de poder representar a mi país en un evento de 70,000 personas con más de 1,100 fondos de inversión que tienen en Asset Under Management, más de 14.3 trillones de dólares para invertir en startups, que nuestra comunidad estuviera ahí, en Lisboa, en Portugal. Nos llena mucho de orgullo porque El Salvador ha sido privado muchos años de poder tener estas oportunidades. Y ahora que lo tenemos que potenciar que nuestro mejor talento en El Salvador se llama nuestra gente. Entonces yo los invito a que escuchen con ansias las ponencias que vienen, porque estoy seguro que van a aprender muchísimo, y cualquier cosa, como les mencionaba, voy a la slide final. Tenemos un programa muy completo de cómo desarrollar este proceso de innovación corporativa o de atracción de inversión corporativa y escalar esa inversión corporativa. Y acá pues les dejo mis datos para poder establecer un contacto con ustedes y poderles apoyar en el proceso de levantamiento de capital de inversión en startups a través de corporativos. Muchas gracias y espero que disfruten lo que viene. Bueno, ahora, Barriqui, adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Cuellar y quiero probar solo aquí. Ahí está. Bueno, perfecto. Luego de escuchar las presentaciones anteriores, quisiera venirles con la noticia que yo sé cómo rejuvenecerlos a todos los que están aquí, pero no es eso lo que les voy a contar ni lo que les voy a platicar. Yo soy el primer interesado porque ya se me está comenzando a caer el pelo. Pero bueno, les voy a hablar entonces un poco y la presentación y mi tema es sobre cómo las alianzas comerciales y las empresas de corporaciones pueden beneficiarse con partnerships con tecnología. Y es así como les vengo a presentar este proyecto que se llama Nico. Y como Nico, somos la fintech líder, la fintech centroamericana líder en la región con soluciones digitales financieras para personas y para negocios. Tenemos un equipo ganador, tenemos un ecosistema súper grande y lo que vamos es con la meta estratégica de ser el número 1 en la región. Es decir, en inglés se dice el winner takes all strategy, que es ser el banco número 1 regional. ¿Por qué? Ahorita, si yo les digo, díganme una fintech, como por ejemplo Nubank o como Revolut en Europa, que es el número 1 en más de 52 países, que puede hacerlo en todo Centroamérica, y no existe. No existe un banco líder digital en toda la región. Entonces, pasamos ahí, no sé si estoy apuntando mal, pero para avanzar, ¿con cuál avanzas? Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, dando el paso a la parte, creo yo, del proyecto y cómo ustedes dirán, bueno, pero para ser el banco número 1 en Centroamérica, eso es hablar de pasos agigantados, es decir, o es un obstáculo o un reto gigante. ¿Y cómo esperamos lograrlo? Yo creo que en todo proyecto lo más importante para la ejecución es el equipo. No importa tener toda la plata, no importa tener toda la tecnología, si no tenemos el equipo correcto. Y Nico está conformado, bueno, parte de los cofundadores venimos de un proyecto anterior que de hecho, dicho sea de paso, es el proyecto con el exit, que representó el exit o la venta más grande en tecnología en Centroamérica. Ese proyecto se llamaba Hugo y fue vendido en $150 millones. Ahí va un poquito, comenzamos en el 2016, comenzamos creciendo, operamos en más de 50 ciudades y en el 2021 hicimos una venta Delivery Hero por alrededor de $150 millones. El motivo principal por el cual lo vendimos fue por una sencilla razón, y era que queríamos ocupar ese proyecto para ser la punta de lanza y decirle al mundo que en Centroamérica se podía, que en El Salvador, si bien es cierto que hay, y en la región en general, si bien es cierto que hay muchos problemas, miles de problemas, hay millones de oportunidades. En mi caso personal, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Carolina del Norte con una doble licenciatura y regresé al país porque veíamos este potencial que se podía explotar. Y bueno, hablando de la parte de la oportunidad que existe en Centroamérica, hay una población, y hablando también de un poquito, agregando un par de países adicionales, como son Colombia y Argentina y Uruguay, donde también estaremos operando,
Tenemos una población de 184 millones, un consumo anual de 1.7 trillones de dólares y en remesas se reciben 67 billones de dólares. Esto genera una gran oportunidad, es decir, nuestro principal competidor es el cash, las transacciones en efectivo, y si ustedes ven en Asia y en todos estos países de primer mundo, ya el problema en países como Taiwán es encontrar los dólares o encontrar los billetes, porque todo se transacciona bajo una figura y un esquema digital. Entonces nosotros, nuestra labor o nuestro principal reto es convertir todo eso que ahorita se maneja en moneda local a una figura digital. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estamos atacándolo por dos verticales diferentes. Una es con una solución para negocios, y aquí es a donde nos diferenciamos, porque algunos a veces le entra la duda y dicen, bueno, pero son entonces un banco digital o compiten con un banco tradicional, y decimos, no, nuestro verdadero competidor no es ningún banco tradicional. Es decir, un banco tradicional son los taxis, en el ejemplo que ponía el amigo, y nosotros somos el Uber. O sea, son dos historias, es el día y la noche, por decirlo así. Y entonces nosotros lo que buscamos es proveer con soluciones a negocios y soluciones a personas, y lo que buscamos es entonces, al final del día, ubicar o poder recolectar la mayor cantidad de data posible y por medio de la tecnología poder atacar a ese 70% de la población que no está bancarizada y que es el factor común en todo Centroamérica. Es decir, durante muchos años los bancos no han podido llegar a ese 70% de la población, y por un solo motivo: falta de tecnología. ¿A qué venimos nosotros? A, con esa tecnología nueva, atacar no el 30% que ellos han atendido durante los últimos 50 años, sino a ese 70% que ha estado desatendido y que es quien más necesita. Sin embargo, nosotros, para lograr esto, dijimos, bueno, que tenemos que crear, para hacer este proyecto grande, y es tan ambicioso que tenemos que hacerlo por medio de la creación de un ecosistema. Y para crear un ecosistema se pueden hacer de dos vías, de dos formas. La opción número uno, y si hubiésemos, por ejemplo, si estuviésemos en Brasil, en Colombia o en Estados Unidos, tuviésemos la oportunidad como startup de recibir fondeos millonarios. En el caso de Nubank, por ejemplo, que en Brasil ahora es el banco número 2 en el país, claro, lo ha logrado, pero lo ha logrado con recursos billonarios, luego de más de 2 billones de dólares en el levantamiento de capital. En el caso de Amazon, por ejemplo, veíamos que una compañía o Tesla, que han levantado, tienen la capacidad de levantar mucha plata. Sin embargo, nosotros, aterrizados en nuestra región y aterrizados en todos los obstáculos, si bien es cierto que tenemos grandes oportunidades, pero hay retos. El capital no es tan fácil acceder. Hemos dado pasos agigantados como país. Tenemos ahora el apoyo y el esfuerzo, por ejemplo, y respaldo de Impact Hub y de diferentes organizaciones que ahora lo facilitan. Sin embargo, tratamos de ser aterrizados. Entonces, en la opción número uno, quizás de un lado, les pongo la opción quizás más difícil, considerando dónde estamos ubicados, que es levantar capital por nuestro lado. Sin embargo, existe riesgo de que las cosas no funcionen, porque si no hay un partnership, es decir, aquí está la opción de hacerlo solo y la opción de hacerlo con empresas. Si lo hacemos solos, es difícil acceder al capital, no hay opciones, como yo les mencionaba, con este primer mundo para accederlo. Un ejemplo puntual es que como compañía digital no tenemos ningún activo. En Hugo nos pasaba lo mismo, que nuestro único activo son los clientes, y eso no nos permite entonces acceder de una forma fácil a créditos. Entonces es difícil crecer. Y luego básicamente que nos estaríamos peleando con ecosistemas. Voy a poner un ejemplo: grupos que ya tienen un montón de usuarios y nosotros a querérselos robar. Entonces es una lucha de esfuerzos. Y nos fuimos entonces por una opción que fue cómo nos unimos con grupos, corporaciones que ya han hecho esto y que tienen trayectoria de más de 100 años, y esto nos brinda la credibilidad de una gran trayectoria, nos brinda ecosistemas con muchos usuarios, nos brinda facturaciones millonarias para poderlas traer al ecosistema, y nos da de un día a otro presencia regional. ¿Por qué? Son grupos que ya tienen sus compañías operando en todo Centroamérica y nos montamos en ese barco. Adicional, son grupos que muchas veces tienen una gran liquidez y que ellos mismos pueden aportar a la parte del proyecto como inversión. Y eso nos resulta con una ejecución que es con un riesgo más bajo, nos baja los costos, y mucho más importante en esta parte, que
nos aportan su know-how empresarial, que creo yo que es el que todos los que están aquí ya cuentan. Y aquí es para hablar un poquito de los partners. Entonces, lo que nosotros dijimos, vamos a armar un ecosistema y vamos a aliarnos de repente con los más grandes en la región. Y es así como entonces en cada una de las diferentes industrias del día a día dijimos, vamos a seleccionar a los número uno, a los más grandes. Los trajimos al proyecto como partners comerciales en gran parte de los casos. Y de esa forma nos ha permitido dar este salto y el posicionamiento que hemos logrado. Y esto no es que estamos inventando la rueda, esto es lo que está pasando en el mundo. Hay casos, y les puedo dar el caso más cercano en México, por ejemplo, Grupo FEMSA lo hacía con Oxxo, lanzaban una fintech y en base a los usuarios que ellos ya manejaban, ahora en cuestión de meses se volvieron el fintech más grande en México. Luego adquirieron otras compañías y ahora están consolidando, pero también lo ha hecho Walmart y lo ha hecho Nubank en Brasil. Y en la parte nuestra del éxito con alianzas corporativas nos ha permitido números exponenciales. Y quizás para ponerles un ejemplo práctico, existe una entidad que es dueña, que es un asocio de múltiples bancos de la región. A esa entidad le tomó alrededor de 35, si no me equivoco, 35 o 31 años llegar a una facturación de $1 billón, es decir, arriba de $1.000 millones. Nosotros, en el cuarto Q, y luego de unos meses de haber lanzado el proyecto, el cuarto Q del año pasado, procesamos $215 millones. Es decir, ahí pueden ver ustedes cómo la tecnología de la mano con corporaciones pueden hacer un impacto que tomó a entidades tradicionales 30, 35 años. Esto aquí es la parte de empresas y allá pueden ver en la parte de personas, para que tengan una idea, en la parte de bancas, el ecosistema de tarjetas. Nosotros hemos logrado en cuestión de 6 meses entregar casi que 123,000 tarjetas, cuando existen entidades tradicionales que entregan 10,000 tarjetas al año, para ponerles un ejemplo. Nosotros en cuestiones de 8 meses estamos entregando 123,000. Y en la parte de crédito, que es la más importante para el desarrollo, una entidad tradicional anda entregando alrededor de, ¿qué puedo decir? Alrededor de 10,000, 15,000 créditos. Y nosotros estamos buscando una figura y una tecnología con la cual, primero Dios, el otro año estaremos entregando 400,000 créditos semanales. Eso es impacto de país. Estamos hablando de 1.6 millones de créditos al mes y ahí estaremos marcando una diferencia de país. Obviamente, el impacto de estar aliado con corporaciones se refleja en el tema de evaluaciones. Aquí pueden ver un poquito el esquema de Nico. En el 2023 teníamos una evaluación de $50 millones, con estos crecimientos en el 2025 cerca de 212, y esperamos en el 2028 lograr un hito histórico para El Salvador, que es ser la primera compañía valuada en más de $1.000 millones y sobre todo ser una compañía de tecnología rentable y la número 1 en tecnología de banca en Centroamérica. Actualmente para eso estamos sobre una ronda de levantamiento de capital de $25 millones. Es la segunda ronda de levantamiento de capital del proyecto, con la cual consolidaríamos alrededor de 48 millones ejecutados, es decir, el proyecto de tecnología más grande del país. Y actualmente hemos logrado hacerlo de forma exitosa. Para esta segunda ronda de levantamiento de capital ya tenemos más del 60% recaudado y en el otro 40% estamos ahorita analizando múltiples fondos de inversión para lograrlo. Así que, bueno, eso de mi lado, la intención era mostrarles un poquito el impacto de lo que se puede lograr del lado de tecnología, de la mano con alianzas comerciales. Y pues la idea principal de esto es poder, algunos dirán, bueno, pero el dar crédito es algo que existe desde hace años. Sí, pero es algo que era accesible para el 30% de la población y para el otro 70% que más lo necesita era inaccesible o era bajo una figura de usura. Entonces nosotros creo que la tecnología, y como jóvenes, la tecnología nos da la oportunidad y más que todo nos da un deber, que es de poder utilizarla para hacer país, para darle crédito, pero darlo de una forma digna y que eso, el impacto inmediato, sea desarrollo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahora va Salvador Ramírez, de una empresa logística y fulfillment conocida como Boxful. Adelante, Salvador.
Hola a todos, un gusto. Bueno, mi nombre es Salvador Ramírez, nuestro proyecto es Voxful y nuestra visión es bastante simple. Hacer el comercio electrónico simple y accesible para todo el mundo. El equipo que fundó Voxful combina experiencia en la logística y en la región. En mi caso, soy el CEO y cofundador de Voxful. Este es mi tercer emprendimiento. Cofundé en el 2013 Get My Food, una de las primeras delivery apps de Centroamérica. Y también Helio, que es una empresa que manufactura drones de fumigación agrícola que está basada en Houston, Texas. Ya vendí ambas compañías y ahorita estoy enfocado al 100% en el desarrollo de lo que es Voxful. Mi socio cofundador, Roger Cibrián, tiene más de 26 años de experiencia en logística, supply chain y fulfillment. Es el vicepresidente de American Logistics Group, una de las empresas más grandes de logística tradicional de El Salvador, que tiene operaciones desde Miami hasta Panamá. Juan Carlos García y Jaime Chávez, ambos son emprendedores e ingenieros en sistemas y tienen más de 8 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas. Ahora, el problema que nosotros estamos solucionando. El comercio electrónico en economías emergentes como las nuestras es hiperfragmentado. Esto quiere decir que los emprendedores y pymes necesitan utilizar un montón de paqueteras para hacer un envío y tienen que hacer un montón de procesos manuales. También el ecosistema de pagos está muy fragmentado. Tienen que aceptar un montón de pagos en efectivo y no hay ningún tipo de plataforma nativa que les permita realizar cobros por la forma en que ellos venden. Y al final tampoco tienen acceso a herramientas que le permitan escalar su negocio y tienen que hacer un montón de procesos manuales. Por eso hemos creado Voxful. Voxful es un ecosistema de soluciones que le permite a emprendedores y pymes e incluso grandes empresas ofrecer entregas el mismo día y al día siguiente a nivel nacional. La primera solución que tenemos es una plataforma multipaqueteras donde básicamente Voxful revende la tarifa de envíos de las paqueteras, habilitando a pymes y emprendedores a ahorrar hasta un 60% en costos logísticos. Todo desde una plataforma integrada con más de 10 paqueteras por país. También ofrecemos fulfillment ultra rápido. En Voxful habilita a nuestros clientes a ofrecer entregas el mismo día en área metropolitana y a nivel nacional, donde Voxful almacena, piquea y empaca las órdenes. Vale mencionar que Voxful no es una paquetera, no tenemos una sola motocicleta o un solo camión, sino que integramos a todas las paqueteras que trabajan en el país, Cargo Expresos, 807, Pedidos Ya, y eso nos permite ofrecer la mayor oferta logística sin tener un solo vehículo. Y el tercer servicio que estamos lanzando es la primera red abierta de lockers inteligentes. Si alguna vez han comprado en Estados Unidos y han utilizado un locker de Amazon, es bastante similar. La única diferencia es que nuestra red es abierta. ¿Qué quiere decir? Que la va a poder utilizar cualquier retailer, cualquier paquetera y cualquier consumidor para consolidar sus órdenes. Ahora, solo quiero hacer un poquito de doble clic en cada uno de los servicios. La plataforma de envíos nos gusta mencionar que es como Expedia. En Expedia ustedes quieren, por ejemplo, viajar de San Salvador a Ciudad de México y les salen todas las aerolíneas que los pueden llevar. En Voxful, ustedes quieren mandar un paquete de San Salvador a San Miguel. Entonces les salen todas las paqueteras que los pueden llevar y ustedes pueden escoger la más barata, la más rápida o la más eficiente. En Voxful tienen acceso a tarifas con descuento, el link de rastreo se comparte a su consumidor. Si ustedes tienen una página web o una aplicación, en la API se integran todas las paqueteras y el proceso de envío es mucho más simple. Y toda la atención al cliente, independientemente de la paquetera que hayan utilizado, se hace de Voxful. En Fulfillment es también muy simple. Solo conectamos su página web a nuestra API. El segundo paso es que nos envían el inventario destinado a comercio electrónico a nuestra bodega, donde nosotros lo almacenamos, que está en área metropolitana, en cada país que operamos. Y cada vez que un consumidor final hace una orden en su página web, nosotros la piqueamos, la empacamos en menos de 1 hora. Y estamos entregando en área metropolitana en 2 horas y en 24 horas en el resto del país. Y la entrega se hace en los lockers o en la casa del cliente. Y por último, los lockers. La última milla es la parte más ineficiente de toda la cadena de suministros. Si mover materias primas, producto terminado hasta centros de distribución y luego hasta la casa cuesta $10, la última milla, que es llevar el producto del último punto de almacenaje hasta su casa, cuesta 5. Es por eso que los lockers vienen a convertirse en la infraestructura necesaria para abaratar el comercio electrónico y ofrecer una alternativa a la entrega de casa en casa. Algunos highlights de la industria que nosotros nos dimos cuenta hasta que entramos en ella. Antes pensábamos que el comercio electrónico pasaba por estas tiendas de departamentos grandes o retailers. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en El Salvador se procesan más de 20 millones de paquetes al año.
El 90% de estos paquetes son comprados por medio de aplicaciones de chat, WhatsApp, Instagram o Facebook. Es decir, nadie está comprando por página web, es comercio conversacional. Nosotros estamos digitalizando ese proceso. También 8 de cada 10 entregas se pasan en efectivo. Así que si no se están aceptando efectivo actualmente, hay muchos clientes que están dejando de comprarles. Y hay más de 300,000 online sellers en Centroamérica y el Caribe. La oportunidad del comercio electrónico que estamos abordando es grandísima. El comercio electrónico se estima en $22.5 billones en Centroamérica y República Dominicana y es un mercado en hipercrecimiento que crece 35% año con año. Y con más de 60 millones de habitantes en la región, realmente es un mercado que vale la pena abordar. Y la oportunidad de mercado no solamente se queda en Centroamérica. Hemos notado que las mismas tendencias de comercio electrónico y alta frecuencia de pago en efectivo pasan en los mismos mercados emergentes de la región del norte de África, el Medio Oriente y el sureste asiático. Con Voxfull proyectamos salir del continente americano en los próximos 3 años. Actualmente nosotros ya operamos en El Salvador, Honduras y hoy lanzamos en Guatemala y vamos a consolidar la región en los próximos 2 años. En Centroamérica no tenemos ningún competidor directo. Nuestros competidores están enfocados en otras regiones como Brasil, México, Chile, porque ven Centroamérica como mercados pequeños y fragmentados. Y tienen razón. Pero si consolidan y ven como un solo bloque Centroamérica y República Dominicana, su población y su PIB se convierte en la segunda economía hispanohablante más grande después de México. Nosotros sin competencia la vamos a poder cubrir en los próximos 2 años. Nuestra estrategia para lidiar el mercado, ahorita ya abrimos en 3 países. Al final de este año vamos a abrir República Dominicana, a partir del siguiente vamos a salir de Centroamérica para Estados Unidos o México y próximamente, para el 2028, estar saliendo del continente americano. Y nuestro roadmap no solamente se va a quedar en la parte logística. Actualmente ya estamos procesando más de 60,000 órdenes mensuales de nuestros clientes en El Salvador, pero estamos notando que necesitan más ayuda para poder vender. Actualmente atendemos bastantes pymes, emprendedores, estamos atendiendo alrededor de 3,000 clientes, pero también queremos habilitar a pequeños emprendedores que ni siquiera necesiten inventario para empezar a vender por comercio electrónico. Entonces el próximo trimestre estamos lanzando un servicio llamado Dropshipping, que aquí no mucha gente lo conoce, pero en la región andina de Ecuador, Perú y Colombia está creciendo bastante. Y también vamos a lanzar un link de pago para nuestros clientes, ya que tiene que haber una forma de cobrar nativa a la forma en que los consumidores están comprando, que es por WhatsApp, Instagram y Facebook. Y también opciones de crédito para consumo de nuestros clientes. Actualmente Voxfull llegamos a un hito importante que ya estamos en 2 millones de ventas anualizadas cuando empezamos en enero del 2023. En promedio estamos duplicando nuestras ventas cada 6 meses. Nuestra atracción, crecemos 18% mes a mes en envíos y ventas mensualmente. Ya estamos en 2.2 millones de ventas anualizadas, el margen de contribución bruto de la empresa es de 35%, el revenue del 2024 fue 1.8 millones, la proyección para el 2025 es llegar a 10 millones de ventas anualizadas para diciembre de este año. Ya cerramos nuestra primera ronda presemilla de 1.9 millones de dólares, sin embargo hemos decidido hacer una pequeña extensión de $500,000 a esta ronda presemilla antes de salir a buscar a un inversionista estadounidense para levantar nuestra ronda semilla de 5 millones a finales del año. La evaluación ahorita es de 15 millones pre-money, el uso de los fondos es para seguir mejorando el producto, aumentar nuestra expansión y ya estamos respaldados por varios fondos centroamericanos como Carao Ventures, Innogen Capital y Caricaco, 2 fondos mexicanos y un fondo corporativo de Django Ventures. Y esto es Voxfull, estamos, como mencioné al principio de la reunión, haciendo el e-commerce fácil y accesible para cualquier persona. La pandemia vino a cambiar nuestros hábitos de consumo y nosotros estamos ayudando a cualquier persona a poder vender en línea. Muchas gracias. Ahora vamos a dar a conocer a Juan David de la FinTech Dimo, ¿verdad? Así que adelante, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan David Hernández. Yo soy el fundador y CEO de Dimo. Hoy les voy a contar un poco cómo desde Dimo estamos transformando el acceso a capital para las mayorías de la región. Vamos a hablar un poco de cómo está el acceso a crédito en El Salvador. Actualmente, solo 14% de la población ha tenido un préstamo de una institución
formal. ¿Ok? Estos son personas que tienen características muy comunes, ¿verdad? Los conocemos como los bancarizados. Estas características comunes es sobre todo que tienen mucha información y mucho registro de su información, ¿verdad? Sabemos cuánto ganan, cómo lo ganan, cuánto gastan, cuánto deben, y en base a eso es muy fácil para los bancos ofrecerles productos financieros a la medida para todas las necesidades que ellos tengan. Pero ¿qué pasa con el otro 86% de la población que está económicamente activo, que generan ingresos, pero no tienen acceso al crédito? Lo que pasa con esta gente es precisamente que no tienen registros de sus transacciones, ¿verdad? Son personas que viven mayormente en efectivo, por lo tanto no quedan registro de su transaccionalidad, sus ingresos son irregulares, son ingresos probablemente no declarados, cobran en efectivo, pagan en efectivo, y eso hace que sea un segmento muy difícil de atender para la banca formal. Y aparte de eso, obviamente es un segmento muy volátil, ¿no? Muy volátil, hay días que tienen ingresos, dependen temas como el clima, pueden hacer que no tengan ingresos, por lo tanto es muy difícil de atender este segmento. ¿Qué opciones le queda a este segmento? Los prestamistas informales. Estos prestamistas informales, primero, le prestan dinero en el momento que lo necesitan. Segundo, es dinero que no está registrado, no queda en el sistema, todas estas transacciones. Y además termina siendo hasta peligroso, ¿verdad? Estos prestamistas, porque le generan una angustia y una ansiedad a la gente que le dé dinero porque pues son, como les digo, es dinero no declarado. Estas personas saben dónde ellos viven, etcétera, y por lo tanto termina siendo hasta una opción peligrosa. Y lo más importante de eso es que no queda ni siquiera un récord. El único récord que queda es en el cuadernito del prestamista, ¿verdad?, que anota cuánto le prestó, y eso nunca pasa al sistema formal. Pero nosotros hemos visto en encuestas que hemos realizado que hay una alta recurrencia de las personas con estos prestamistas. ¿Y eso por qué pasa? Porque le prestan los $50 que necesitan de forma inmediata, en efectivo, sin ninguna documentación, y por lo tanto se sienten bastante satisfechos con el servicio. Esto es un mercado solo para El Salvador de más de $700 millones anuales, según un estudio que hizo Avanza, que se prestan en este segmento. Pero hay una cosa en común que tienen todas las personas de este segmento. Todos tienen un celular. En El Salvador la penetración de smartphone está arriba del 90%, ¿verdad? Y el celular es un registro, es un diario, ¿verdad?, donde tú tienes toda tu actividad, cómo te trasladas, toda tu información está guardada en el celular. Hay accesos como la localización, nosotros podemos saber qué tanto se mueve una persona, si tiene movimientos recurrentes, lo que puede indicar que tiene un trabajo, ¿verdad?, o que se desplaza hacia su lugar de trabajo. Podemos tener acceso a los contactos, cómo los guarda, cómo los organiza, cuántos contactos tiene, cuáles son sus contactos frecuentes. Podemos tener acceso a aplicaciones, ¿verdad? Eso nos dice si tiene aplicaciones de delivery, aplicaciones bancarias o qué tipo de aplicaciones utiliza este segmento. Y por último, también podemos tener acceso a sus redes sociales, donde podemos ver si hay consistencia en la información de estas redes, ¿verdad? Tanto en contactos como en su nombre, en los correos que tienen registrados, etcétera. Y por lo tanto, es increíble la cantidad de información que se puede obtener del teléfono celular de una persona. Ahora, cuando una persona nos da acceso a esta información, son permisos, ¿verdad?, que dan a través de sus celulares cuando descargan la aplicación, ¿cómo utilizamos nosotros esa información? Estos más de 5,000 puntos de información que tenemos de cada cliente que ha descargado nuestra aplicación, nosotros los descargamos, los guardamos, los organizamos, los combinamos, ¿verdad? Y utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial y de machine learning, creamos lo que llamamos un primer perfil financiero alternativo. ¿Ok? Con ese perfil nosotros podemos medir con alta certeza si la persona tiene o no intenciones de hacer fraude. ¿Okay? Si estás solicitando un préstamo para hacer fraude. Y también, con cierto nivel de certeza, podemos determinar la capacidad de pago de la persona. ¿Ok? Y bueno, ¿recuerdan que les había dicho que por qué la gente recurría a los prestamistas informales? Nosotros agarramos esas características y diseñamos un producto para esas necesidades. Creamos un producto
donde de forma muy rápida, a través de una aplicación, un proceso 100% digital, le damos acceso a las personas de este segmento a préstamos muy chicos, ¿verdad? Préstamos promedio menores a $100, pero no le pedimos ningún tipo de colateral, no tienen ningún tipo de papeleo complicado. Y sobre todo, el punto número 4 es una solución confiable. Declaramos nuestras actividades y por lo tanto, y también tenemos un tema que es la empatía que sentimos hacia nuestros clientes. No tenemos un cobro abusivo y por lo tanto, las personas atendemos con mucha confianza a este segmento. Ahora, tenemos un ejemplo de Pedro, que es un conductor de plataformas de delivery, ¿verdad? Pedro descarga la aplicación de nosotros no tenemos mucha información de Pedro, pero cuando accedemos a la información de su localización, nosotros podemos ver qué tanto se desplaza Pedro y por lo tanto podemos corroborar solamente con esa información si realmente Pedro trabaja o no en una plataforma de delivery. ¿Okay? Con eso, creamos el perfil alternativo de Pedro, le hacemos una oferta de préstamo a Pedro de crédito y si Pedro decide aceptarla, ¿verdad? Le desembolsamos en tiempo real el dinero a cualquiera de estas redes aliadas que nosotros tenemos para desembolsar dinero. ¿Okay? Entonces esto le toma unos pocos minutos a Pedro y en unos cuantos pasos ya él tiene el dinero en su billetera. Luego, ¿qué pasa o cómo nosotros vamos haciendo crecer un poco el préstamo que le damos a Pedro? La plataforma evalúa cada vez que Pedro termina de pagar un préstamo, retroalimenta el sistema, lo reclasificamos, ¿verdad? Utilizando modelos algorítmicos y le hacemos una nueva oferta a Pedro. ¿Okay? Eso ha hecho que nosotros tengamos un 93% de recurrencia de nuestros clientes. Utilizamos modelos de AI y Machine Learning a lo largo de todos los procesos, tanto para la originación como para la validación de identidad, como para el cobro. Tenemos algunos programas especiales, ¿verdad? Con corporativos, donde hemos lanzado algunos productos, no solo para beneficio de sus clientes, sino también beneficios de empleados, ¿verdad? Aquí hay muchísimos sectores representados en este foro. Podemos utilizar información, si tienen distribución, podemos utilizar la información de los puntos de venta a los que le distribuyen. Si tienen clientes, por ejemplo, las telcos que tienen cientos de miles o millones de clientes, tienen millones de puntos de información, todo eso puede alimentar el modelo de riesgo, ¿verdad? Y en base a eso hacer productos más focalizados que beneficien de vuelta a los empleados y a los clientes de los corporativos. En préstamos de menos de $100 promedio hemos desembolsado más de $7 millones a la fecha acumulados, ¿verdad? En más de 70.000 préstamos que hemos desembolsado. Este año esperamos más que duplicar ese monto, este año esperamos desembolsar alrededor de $8.8 millones. Estamos por lanzar Honduras en los próximos meses, estamos planificando nuestra expansión para el resto de la región y para el año 2027 esperamos haber desembolsado nuestro préstamo número 1 millón. ¿Okay? Y desembolsando arriba de $100 millones para el año 2028. Y todo esto en préstamos promedio de menos de $100. Hablando un poco de inclusión, nuestro segmento, uno de los datos más importantes de esto es la columna del medio, ¿no? 65% de nuestros clientes, cuando descargan nuestra aplicación y se registran, no tienen ningún tipo de récord crediticio. Nosotros somos una de sus primeras experiencias, ¿verdad? Y su primer reporte hacia las centrales de riesgo, y por lo tanto, con estos pequeños préstamos van acumulando lo que van pagando y todo eso se reporta a la central y por lo tanto eso les puede abrir las puertas a que puedan ingresar al sistema formal. Muchas gracias, ahí están mis contactos y bueno, a la orden lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora les presentamos a Juan Rivas, cofundador de D-Loop, una solución de economía circular bastante interesante. Perdón. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlo. Mi nombre es Juan Francisco Rivas, soy cofundador y CEO de The Loop.
The Loop es un loop sostenible que transforma excedentes en oportunidades. Quiero que se detengan a pensar un segundo en este dato que es sumamente triste. A nivel global, 1/3 de toda la comida producida termina en la basura. Imagínense eso, ir ustedes al supermercado, realizar sus compras, pagar su carrito y al salir y llegar a su vehículo decir, bueno, esta tercera parte la voy a botar y la dejo por acá. Eso pasa todos los días en el mundo. Y esto es sumamente triste porque implica que son más de 1.000 millones de toneladas de alimentos las que estamos perdiendo anualmente. Pero la pérdida no solo es en sí el producto. A nivel económico representa más de 1.3 trillones de dólares anuales los que se pierden. Y a nivel medioambiental, este desperdicio genera el 10% de las emisiones de CO2 del planeta. Y para ponerlo en perspectiva, si este desperdicio, si ese daño que le hacemos al medio ambiente fuera un país, sería el tercer país más contaminante del mundo. Entonces es un problema sumamente grave y además tenemos a nivel social cerca de 900 millones de personas que sufren algún grado de desnutrición. Entonces, por donde lo veamos desde una perspectiva económica, social o medioambiental, es un problema que no hace sentido. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta clave. ¿Es realmente desperdicio de alimentos o es una oportunidad que simplemente está mal aprovechada? The Loop nace con una idea clara y nosotros creemos que el desperdicio de alimentos es simplemente una ineficiencia del mercado esperando ser optimizada. The Loop es más que una app. The Loop es un ciclo continuo que transforma el desperdicio de alimentos en valor. Y cada vez que se salva una comida a través de The Loop, estamos cerrando este ciclo de desperdicio. Además, este loop crea un impacto positivo, donde todos ganamos, los negocios, los consumidores y el planeta. ¿Cuál es nuestra solución? Es una marketplace app para la venta de alimentos excedentes, donde conectamos a marcas que pueden ofrecer estos excedentes a precios reducidos con el objetivo no solo de evitar el desperdicio, sino que también recuperar sus costos, y los conectamos con clientes como consumidores, cualquiera de nosotros acá, que busca en su día a día optimizar su presupuesto, ahorrar y sobre todo ahora los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen con un chip de manera intrínseca, donde quieren a través de su consumo ayudar a algo más. No solo es lo que yo busco, mi propio consumo, sino que si mi consumo me puede dar un valor agregado, que en este caso es ayudar al medio ambiente, al planeta, pues lo hago. Entonces, ¿qué hacemos? Estas marcas ofrecen sus excedentes, el cliente compra en la app, paga dentro de la app y se acerca a estos distintos puntos de venta, una panadería, un supermercado, etcétera, retira su producto. Estamos ahorrando como clientes alrededor del 50% y los comercios evitando estas pérdidas. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí en la imagen es un comercio aliado a nuestra app, una bakery, que lo que ofrece dentro de sus productos, por ejemplo, son tartaletas o mini pasteles en este caso. ¿Qué puede ser este producto? Primero, el excedente es un producto que está apto para consumo humano y que cumple todos los requisitos de higiene y seguridad, pero que simplemente no se ha vendido como la empresa lo proyectaba. Puede ser temas de baja demanda, a veces también productos que tienen un pequeño daño visual, pero no porque tenga un daño visual significa que lo deberíamos de botar o lo deberíamos de perder, ¿verdad? Quizás no vamos a poder ganar como empresa, pero al menos deberíamos de poder recuperar sus costos. Productos de temporada también, ¿verdad? Un producto de Navidad en enero, nadie lo va a comprar. Entonces, nadie lo va a comprar antes que existiera The Loop, porque ahora con un descuento sí lo pueden comprar. Y nosotros lo que hacemos, pues cobramos una comisión por ventas, le damos a las marcas y a los consumidores registro del impacto que estamos generando a través de nuestro consumo o de estar en estos canales de venta. ¿A quiénes podemos atender? A panaderías, cafés, supermercados, restaurantes, floristerías, que obviamente no es alimento, pero
Es un producto natural y perecedero que es altamente demandante de recursos hídricos. Tiendas de conveniencia, distribuidores, mayoristas y fabricantes de alimentos. ¿Y cuál es el resultado? Pues menos costos, más eficiencias, nuevas fuentes de ingreso y menos desperdicio. Es simple, es sencillo y es sostenible y rentable. Aquí tenemos algunas de las marcas pioneras que ya son parte del loop del cambio en El Salvador. Actualmente estamos operando principalmente dentro de San Salvador, pero en estos próximos días llegamos al oriente del país y también al occidente del país en el próximo mes. Tenemos un caso de éxito, porque esto no es nada teórico, es algo real que está pasando. Un caso de éxito es Le Croissant, quienes empezaron con nosotros en una prueba piloto de una sucursal. Al ver los buenos resultados y la simplicidad de uso de The Loop, decidieron trabajar las 5 sucursales que ellos tienen. En estos meses hemos podido procesarles para ellos de manera conjunta más de 11,000 pedidos, más de 15,000 paquetes, lo que se traduce en más de 60,000 piezas de panadería que se han evitado que se vayan o se desperdicien. ¿Esto qué significa en términos de CO2? ¿Cuál es el impacto medioambiental que Le Croissant ha generado a través de The Loop? Casi 40 toneladas de CO2 evitado. Y un dato que es muy importante y que algunas veces pasa desapercibido es que al botar los alimentos no solo estamos botando el producto, la energía, la mano de obra, los costos que eso llevó, sino que también hay recursos hídricos, el agua. El agua en los alimentos es sumamente importante. Y en el caso de panadería se estima que al desperdiciar 1 kilo de pan ya procesado, digamos un producto final, estamos desperdiciando también 1,600 litros de agua que se utilizaron desde la germinación de semillas, proceso productivo, hasta llegar a ese producto final. Y en palabras de ellos, The Loop no solo les genera estos beneficios, sino que The Loop también les ayuda a reforzar su promesa de marca ante sus clientes, de ofrecer pan fresco y horneado todos los días, porque lo que al final del día le queda, al día siguiente lo venden en The Loop con grandes descuentos. Estamos también por iniciar pruebas pilotos con distribuidoras y fabricantes, quienes se unen a la revolución contra el desperdicio de alimentos. ¿Qué podrán encontrar los clientes? Cajas sorpresas con un mix de productos que pueden contener productos de las características antes mencionadas, próxima caducidad, empaques con leves daños, imperfecciones visuales, productos de temporada y más. Y es que ahora las empresas pues nos enfrentamos a un desafío, y es que cada vez los consumidores son más conscientes y piden responsabilidad y piden que estas marcas tengan impacto en cuanto a sostenibilidad y que sean empresas con propósito. También la regulación cada vez es más agresiva, y diría yo, gracias a Dios que así es, en cuanto a que está viendo el desperdicio como una oportunidad y no una pérdida. Tal es el caso de El Salvador y la iniciativa que el gobierno está promoviendo en cuanto a residuos. Y grandes corporaciones inversionistas pues están acelerando este cambio. Y es que el futuro es de las empresas que entiendan que la sostenibilidad y el desarrollo y la rentabilidad van de la mano. Esto no es algo que va a pasar en décadas, es algo que ya empezó a suceder. Y la pregunta aquí también es, ¿qué rol queremos jugar como empresarios, como empresas, como marcas en esta transformación? Queremos ser los que siguen viendo el alimento como un desperdicio, algo que no tiene valor y que simplemente es un problema económico que debe estar presupuestado en los números de la empresa, o somos aquellos que nos damos cuenta que hay una oportunidad que no ha sido desaprovechada, que hay clientes que están dispuestos, porque también acá es un tema de inclusividad. Por ejemplo, si yo vendo un pastel y mi precio regular de ese pastel es $20, pues va a haber alguna gente que pueda pagar esos $20. Hay mucha otra gente que no puede pagar. Pero si yo le ofrezco ese pastel que quizás puede tener un pequeño desperfecto visual, se lo ofrezco a mitad de precio, pues entonces mi marca está llegando a conectar con un nuevo público que antes no tenías. Entonces, esta pregunta, ¿qué rol queremos jugar en esta transformación? En The Loop creemos que el desperdicio ya no es una pérdida, sino que es la oportunidad que estábamos esperando. Y estamos abiertos a escuchar a corporativos, como ya vieron, estamos también con fabricantes,
donde podamos lograr los objetivos que antes planteábamos, poder hacer una alianza entre corporativos y startups que nos permitan acelerar estos crecimientos y darle solución a esos problemas estructurales que lastimosamente en la industria de alimentos existen y que son inevitables, como el excedente. Porque si no tenemos excedentes, pues tampoco crecemos como negocios y la venta perdida pues sucede, y es la oportunidad también que la competencia está esperando para poder ofrecer su producto. Muchas gracias y les dejo mi contacto también por si desean platicar. Buenas tardes, prometo ser rápido, yo sé que vamos varios startups ya. Si ahí me apoyan con los slides. Yo soy Alejandro McCormack, fundador y CEO de Abaco. Abaco nació hace 2 años con la visión de resolver lo que para mí es de los problemas más grandes de Latinoamérica, y es la falta de acceso a crédito empresarial en la región. Más de 93% de las empresas en Latinoamérica son pymes. Sin embargo, la gran mayoría de ellas carecen de acceso a servicios financieros recurrentes. Esto por 3 razones principales. La primera es que las instituciones financieras dependen de procesos arcaicos, burocráticos, manuales. La segunda es que no hay fintechs, hasta que apareció Abaco, realmente enfocadas en resolver el tema de crédito, porque es un tema complejo. Y la tercera es que es un mercado altamente desatendido. Dada la gran operatividad de colocar un crédito empresarial, muchas empresas deciden evitarlo. Nosotros decidimos repensar el tema del crédito empresarial dándole vuelta al tema. Nosotros dijimos, ¿por qué no se le da crédito a la pyme? La razón en la mayoría de casos es porque no tienen garantías. La pyme no tiene inmuebles para poner en prenda. Y el banco es clásico en ese sentido. Les encanta ahí cuando llegas a pedir ese crédito. Bueno, ¿y cuánto vale tu casa? ¿Qué tenés aquí? Bueno, prendámelo y eso es lo que te prestamos. La pyme no tiene ese beneficio. Entonces, lo que la pyme sí tiene es cuentas por cobrar. Ellas tienen relaciones comerciales. Entonces nosotros decidimos diseñar un producto financiero digital en torno a eso, a ese activo principal dentro del balance sheet de las pymes. Ahí es donde nosotros empezamos a automatizar la evaluación crediticia en tiempo real de las pymes y diseñamos una solución 100% digital punta a punta. Nosotros ahora tenemos la única plataforma que te ayuda a obtener financiamiento con tecnología cuando eres una empresa en Centroamérica. Nosotros tenemos 3 productos principales. El primero es CashX, que te permite convertir tus cuentas por cobrar. El clásico factoraje, te permitimos convertir esas cuentas por cobrar en liquidez. Pero a diferencia de tener que mandar el quedan, de mandar una factura, de firmar un montón de papeles de forma presencial, nosotros permitimos a cualquier empresa de cualquier tamaño hacerlo desde la comodidad de su oficina. La otra es nuestro servicio de pronto pago. Nosotros nos aliamos con corporativos como ustedes para proveerle liquidez a sus proveedurías, porque un corporativo solo es tan sólido como lo es su proveeduría. No sé si les ha pasado a algunos de ustedes que, dadas las políticas de pago, ya sean suyas o de algún cliente, les toca a veces decir que no a una gran oportunidad de negocio. Está la clásica que, bueno, el cuento de la señora que pensó que había logrado la mejor venta de su vida, lográndole colocar su producto en un supermercado, solo para darse cuenta que ese era el cliente que le iba a quebrar. Entonces nosotros diseñamos un producto que permite a los corporativos darle acceso a liquidez a estos proveedores de forma inmediata, con condiciones preferentes y con una tasa conveniente para ellos. Y la última es financiamiento para órdenes de compra. Nosotros permitimos a las empresas a pagarle a sus proveedores con financiamiento. De esta forma, evitar el tema del desencaje que puede ocurrir en diferentes partes del año. Nosotros somos 3 cofundadores. Antes José Roberto habló un poco del tema de unicornios. Yo y Carlos, mi socio, hemos tenido la dicha de trabajar en 5 unicornios entre los dos. Ya tenemos gran experiencia en este tema de escalar soluciones innovadoras en todo el mundo, principalmente soluciones de tecnología financiera. Nuestro tercer socio, Moisés, él viene del espacio de factoraje específicamente, habiendo originado cientos de millones de dólares en créditos empresariales en su carrera, y nos apoyan bastantes fondos institucionales a nivel centroamericano y global, como Invariantes, Caricaco, Inogen, que por ahí vi a Rodrigo, y
eso creo que también abona un poco a la solidez de nuestra solución. Nosotros no somos como cualquier startup. Nosotros nacimos siendo rentables desde el día 1. No dependemos de capital de riesgo para seguir creciendo, pero a veces es conveniente. Lo que sí necesitamos es aliados estratégicos de calidad que nos permitan seguir escalando nuestra solución a nivel regional. Nosotros estamos dedicados a transformar los servicios financieros en América Latina y hasta el momento hemos logrado afilar más de 300 empresas donde hemos colocado más de 30 millones de dólares en créditos. Algo que me enorgullece bastante es que el 71% de nuestros clientes somos su primer y única fuente de fondeo. Esto significa que estamos llegando a un mercado que antes no estaba siendo tocado. Y esto es en gran parte gracias a las alianzas con corporativos, que tienen proveedores de cola larga, ¿verdad? Los que no representan el top 20%, que uno los trata con así alfombra roja y los trata súper bien, sino que esos otros proveedores de servicios, de insumos no tan esenciales, esos quedan muchas veces olvidados. Y ahí es donde nosotros hemos decidido enfocarnos inicialmente. Ahorita estamos listos para esa siguiente etapa de crecimiento y atentos a cualquier comentario o consulta. Muchas gracias. Yo creo que sin duda alguna al escuchar cada una de las historias de estos jóvenes nos motivan y así un pensamiento que creo que es una realidad. En los 70, cuando El Salvador fue al Mundial, pues muchos de ustedes comenzaban como ellos.